la gente se va a ir incorporando. Bueno, buenas tardes. Dar las gracias, desde luego, a Teresa Blat, a Julia Pérez, a Ana María Pérez del Campo, no solamente por invitarme a estar aquí en esta mesa, que desde luego es una mesa que yo creo que nos va a aportar un montón, sino a todas aquellas personas que han hecho posible que la UNAV cumpla 25 años. Yo creo que, fijaros, yo a veces pienso en Ana María Pérez del Campo, que la tengo en aquel, y digo, yo me imagino España hace 25 años, hablando de separación y divorcio, hablando de violencia de género y hablando de familias, la diversidad familiar o las familias no tradicionales, ¿no? Bueno, no solamente es una visionaria, ¿no? Porque, fijaros, lo ha dicho ella esta mañana, cuando hablas de cosas que todavía en ese tiempo ni se habla de ello, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Una visionaria y después yo creo que una mujer valiente que siempre hay que querer y reconocer, porque esto ahora es más fácil y sigue siendo difícil. Fijaros, hace 25 años en España hablar de estas cosas, ¿no? Bueno, dicho esto, agradecer por lo tanto la invitación y agradecer a las personas que trabajáis en la UNAV el que sea posible esta coordinadora, ¿no? Por otra parte, yo creo que esta mañana, cuando vemos el título de la jornada, ¿no? Y que hablamos de la igualdad, ¿no? Los caminos desde... Espera, el título os lo digo... ¿Dónde tengo yo el título exactamente? Es que tengo yo una fotocopia del programa. Esperaros un momento. Camino de la igualdad, ¿no? Camino de la igualdad y de la convivencia. Pensaba esta mañana que si hablamos del camino de la igualdad y de la convivencia, tenemos que hablar de la libertad, ¿no? Y de la posibilidad de que las personas puedan elegir. Lo digo porque mi mesa es un poco eso, ¿no? Hablar de familias elegidas, los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, no es posible hablar de igualdad sin hablar de libertad, o no es posible hablar de libertad sin igualdad, o que el camino es ese, ¿no? Conseguir la libertad de las personas a que puedan elegir. Y más en un momento como en el que estamos, ¿no? Donde si hay un área o derechos ahora mismo en riesgo de las mujeres, desde luego son los derechos sexuales y reproductivos y la libertad de las mujeres a decidir su maternidad y a decidir sobre su sexualidad, porque no nos olvidemos que, además de la discusión o la vuelta atrás del derecho al aborto, está también todo lo que son los anticonceptivos y todo lo que tiene que ver con tener una sexualidad decidida libremente como cada uno quiera, ¿no? Y bueno, pues desde ahí yo creo que es el momento de eso de los hombres que no amaban a las mujeres, ¿no? Gallardón no quiere a las mujeres. Y, por lo tanto, desde ahí yo creo que es importante el haber incluido esta mesa en el programa para hablar de esa... sí, yo creo que tenemos que esta mesa, yo creo que por eso es... Si toda la jornada es oportuna, esta mesa a mí me parece que es fundamental, ¿no? Por lo tanto, les vamos a decir a esos hombres lo que pensamos sobre esa tentación a restringir los derechos de libertad de las mujeres a decidir en general y sobre su sexualidad y maternidad en particular. Para eso contamos con personas, mujeres estupendas, expertas, que nos van a situar un poco el debate. La estructura va a ser como la de esta mañana, ponencias de 15 minutos y después al final la posibilidad de hacer un tiempo de coloquio o de reflexión. Empezamos por Elvira Méndez, que tiene una destacada trayectoria profesional en la que se combina la labor pública, la docencia y la investigación. Elvira ha ocupado cargos públicos de responsabilidad en las administraciones sanitarias de España y de Cataluña, dirigiendo programas innovadores de planificación familiar y salud reproductiva, prevención del consumo de tabaco o reingeniería de servicios clínicos y preventivos. Profesora asociada del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, colabora en numerosos proyectos de investigación-acción en el ámbito de la inmigración, la salud y es actualmente directora de la Asociación Salud y Familia. Por lo tanto, te doy la palabra, Elvira. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos y fundamentalmente a UNAV por invitarme, ¿no?, a compartir
hoy con vosotras el hueso duro de roer, ¿no? El hueso duro de roer, pero a la vez un gran agradecimiento, porque todavía me queda coraje para poder hablar del núcleo del sistema de géneros, que es la salud sexual y reproductiva de las mujeres y en general de los seres humanos, ¿no? Estamos hablando realmente del núcleo duro en esta mesa, y no para menospreciar ni para decir que todo lo demás no sea fundamental ni muy importante, pero siempre remite a la capacidad de hacer elecciones, ¿no? A la capacidad de hacer elecciones estratégicas, centrales en nuestra vida, que son las que tienen que ver con nuestra salud sexual y reproductiva. Mayor educación, mayores niveles educativos, mejores elecciones, ¿no? Desde las niñas de la India, ¿no?, que en determinados estados de la India tienen solo un nivel educativo más que la media, se nota en que hacen mejores elecciones en el momento de configurar sus familias. Es decir, nos remite siempre todo a estas elecciones centrales en nuestra trayectoria vital. Bueno, por tanto, estas elecciones, además en salud sexual y reproductiva, tienen mucho que ver con la salud sexual, pero lógicamente yo, además, por la oportunidad del momento voy, y porque además ya lo han desarrollado otras mesas, todas las cuestiones, ¿no?, de orientación sexual, voy a centrarme más en la salud reproductiva. Y además porque es que realmente el tema de la maternidad nos conecta con las cuestiones centrales de género. Nos conecta con las cuestiones centrales de género porque ¿qué hay de más, y voy a desarrollarlo muy brevemente, de creativo y más de vulnerable que la maternidad? Que la situación realmente que nos coloca en una verdadera situación de vulnerabilidad, entendiendo la vulnerabilidad no como un defecto, sino como una gran posibilidad ética. Bien, y sí, evidentemente, sobre todo como mujeres que llevamos una trayectoria muy larga, nos permitimos dislocar un poco las imágenes de fuerza y debilidad, ¿no?, que se nos transmiten convencionalmente. En realidad, hoy sabemos, tantísimas mujeres y algunos hombres, que la respuesta a la necesidad de atención que los seres humanos tenemos en situaciones de vulnerabilidad es el canon de todas las respuestas, de cualquier respuesta, incluso, si tengo tiempo también, de tipo político. Incluso el canon de todas las respuestas está en la capacidad genuina de dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad. Por ello, proporcionar a las mujeres albergue y atención en momentos claves de su vida, como es los que permiten a cada mujer, y todas lo hemos hecho, tanto si un embarazo se ha llevado a término como si se ha interrumpido, ¿no? Porque es que estas cuestiones elementales a veces se nos olvidan cuando hablamos, ¿no?, de lesiones, privación o amenaza de derechos, que es que está amenazado este núcleo de la elección, que es en situaciones en que tengo que elegir, yo necesito un albergue, un encuadre, una atención necesaria que me permita discernir cuál es mi mejor elección en las circunstancias en las que vivo. Y eso, chicas, es el bien radical, uno de los bienes radicales que postula el feminismo. La capacidad de elegir, eso es un bien radical. Y es un bien radical para nosotras y para todos los seres humanos, ¿no? Y por tanto y de esto habrá consecuencias políticas si me da tiempo, tanto en mi intervención como posteriormente en el debate, una ley a estas alturas no escrita, que es la de dar albergue y atención, que nadie ni nada nos puede dispensarnos de ejercitar. Que estoy haciendo una llamada, estoy alarmada, estoy espantada. ¿Hay una nueva ley de aborto? Yo no he oído que haya ninguna nueva ley de aborto. Es decir, ¿estamos tirando la toalla ya por anticipado?
he oído en las mesas hay una nueva ley de aborto. Aquí no hay ninguna nueva ley de aborto. Hay toda una operación mediática y política repetida, evidentemente, de que el gobierno actual quiere hacer una nueva propuesta de ley que todavía nadie ha visto. Con esto no estoy menospreciando la fuerza ni parlamentaria ni la fuerza que tiene un gobierno al hacer una propuesta de ley. Lo que estoy queriendo decir es que si una sociedad civil organizada tira la toalla ya anticipadamente, ya se coloca en una posición de, bueno, nos han derrotado, cuando el camino, como vamos a tener ocasión, espero, de ver, aunque sea muy sintéticamente, es un camino que en estos momentos tenemos muchas más estrategias a nuestra disposición, muchos más caminos, muchas más sendas o rutas practicables de las que teníamos hace 25 años. Estamos en una situación de crisis, en este caso la crisis económica, este sí que es un tema de aquellos en que ya es que no hay ninguna discusión, la crisis económica y la reducción, ¿no?, o restricción de derechos en relación con la salud reproductiva, ¿verdad?, no solo no tiene nada que ver, sino que además, y esto ya lo avanzo, va a tener un efecto devastador. Sabéis perfectamente que si se restringen los derechos reproductivos, que por tanto además son derechos prácticamente indivisibles, restringir el derecho a la interrupción, ¿no?, de una manera u otra, implicará una restricción como externalidad negativa de derechos anticonceptivos, aunque la ley no lo diga, pero en la práctica se producirá. ¿Eso a quién afectará? Es una medida profundamente inequitativa, con lo cual afectará a las mujeres en situación de mayor pobreza. Por tanto, en simplemente 1 año o 2 años veremos no ya la situación que, como sabéis, es prácticamente entre los expertos con el índice de Gini, todas, en fin, estos cálculos de la desigualdad social, están todavía discutiendo si tenemos 1/4 o ya nos acercamos a 1/3 de pobreza infantil. En 1 año y medio, el ministro Gallardón esto lo resuelve. A 1 año y medio de la restricción, el índice de pobreza infantil, por tanto, los efectos empeoradores, cavadores del hoyo de la crisis, serán espectaculares, serán abrumadores. Es decir, que esto es muy importante toda la argumentación que tenemos como mujeres y como el papel que ocupamos, evidentemente, en la sociedad, también como mujeres. Cada vez, y todo esto desde una perspectiva. ¿Cuándo? Yo he conocido muy pocas mujeres todo este asunto de ser proabortista. Yo no he sido proabortista en mi vida. He sido y soy proelección, que es una cosa muy diferente. Porque conozco muy pocas mujeres, no digo que no haya alguna, y algunos hombres, que defiendan el aborto en términos liberticidas, ¿no? De decir, es que la única opción que hay, ¿no?, es restrinjo todas las otras alternativas y usted lo que tiene que hacer es abortar. Y quiero argumentar por qué, además, tenemos que confrontarnos a esta amenaza de restricción, que no es una ley todavía. Estamos con una ley funcionando en estos momentos, que la ley orgánica, chicas, del 2 del 2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que está plenamente vigente. Es que lo digo para simplemente que nos situemos con plenos poderes donde estamos. Yo sostengo que debemos enfrentarnos a esta restricción y a esta amenaza de una forma afirmativa de la maternidad. Porque los seres humanos venimos al mundo, no somos paridos, simplemente. La maternidad es una de las formas primordiales de mediación humana. La madre, ¿qué es una madre? Es la mecenas del hijo o de la hija. Una madre es una mecenas. Ser madre es ser rica para el hijo o para la hija. Por tanto, la maternidad no es un automatismo biológico. Claro, todas las mujeres, todas madres.
¿no? Que es este automatismo de la tradición conservadora. La maternidad no es un determinismo o un automatismo, ya no es un determinismo desde el momento que la ciencia avanza, tenemos unos anticonceptivos, pero incluso una maternidad con fallo anticonceptivo, porque evidentemente existe el fallo anticonceptivo, no es un automatismo biológico, sino el efecto de una mujer que da el sí, y como tal es un acto psicosomático de adopción. La maternidad es un acto psicosomático de adopción. Yo os propongo que sea ese el punto de partida, de total afirmación, de total tranquilidad, ¿no?, para afrontar las turbulencias que nos vienen por delante. La dedicación materna va mucho más allá de un programa biológico, de que tengamos la piel suave, de que tengamos ferormonas. Todo esto nadie lo niega, nadie niega nuestros componentes y nuestros atributos biológicos como sexo femenino. 5 minutos. Pero la dedicación materna representa quizás la forma originaria de cualquier acción o intervención comprometida. No hay una acción ni una intervención comprometida en el mundo, más, valga la redundancia, comprometida, que el hecho de decir voy a cuidar de verdad, ¿no?, desde mi vulnerabilidad, que me puedo equivocar, que puedo cometer errores, que puedo, imagínate, voy a cuidar de una criatura, voy a cuidar de nuevas generaciones. Y que era, ¿no?, Rosa Sansegundo, que hablaba, ¿no?, de la historia de la humanidad. Yo en realidad estoy recordando, ¿no?, cosas muy básicas. Por tanto, en realidad todas estas cuestiones básicas, que es, no existe nada parecido, ¿verdad? Ahora, eso sí que nos ha enseñado a afirmarlo, un espacio democrático, un entorno plural, que no hay nada parecido a una unidad de estilo en la maternidad. ¿Qué es eso de la unidad de estilo? De que una madre es igual a otra, ¿no?, que una mujer vive la maternidad igual que la vive otra. Lo mismo, tanto para lo que significa el momento de la elección como toda la dedicación materna o la forma de ser madre. Por tanto, mi propuesta es que actuemos no desde un principio dejándonos comer vulgarmente, como se dice, el coco, ¿no?, desde un principio unificador, ni de las elecciones, ni de la dedicación materna, de la maternidad, sino desde un principio, al contrario, contenedor de la diversidad, de experiencias y elecciones que realizan las mujeres. Y, por tanto, afirmar un enfoque proelección sino enfrente, y ese enfoque preelección es de una creatividad, es de una fertilidad inmensa, es un enfoque inclusivo, cabe tanta gente. Esta mañana lo decía la compañera, ahora perdóname que no recuerdo el nombre, la compañera de LGTB. Hay cantidad de mujeres y hombres en el Partido Popular que no son favorables, como en el Partido Republicano en Estados Unidos, que no hagamos un compacto monolítico, que no son favorables a una reforma del aborto. Nuestro trabajo, y estamos vivas, es establecer puentes con todas estas personas, que van a estar muy confundidas, obviamente. Y paso directamente ya a un terreno de estrategia política, porque no tengo más tiempo, ¿verdad? Bueno, a ver, sabéis perfectamente que no se puede derogar una ley de aborto en nuestro país. Es decir, tendremos que tener una ley, porque estamos en Europa, y por tanto saldríamos inmediatamente de la Unión Europea. Por tanto, la maniobra va a ser una maniobra mucho más, digamos, compleja, no digo sutil, porque sutil no va a ser, pero compleja, y por tanto que va a inducir a confusión. Vamos a seguir teniendo toda una serie de elecciones buenas, protegidas, y otras elecciones que consideraremos no legítimas, que no amparará la ley.
Sabéis perfectamente que esto, las repetidas declaraciones que ha hecho nuestro, ¿no?, ínclito ministro, aparece reflejado, ¿no? Por tanto, esta confusión. Por tanto, hay mucho trabajo a hacer aquí, mucho trabajo de argumentación básica, como la que yo hoy estoy haciendo y que todas conocéis, simplemente estoy usando el don de la palabra, como diría Ana María, ¿no? Pero también hay mucho trabajo, pues eso, de argumentación mucho más sutil, ¿no? No solo con las personas, llamémonos de izquierda o de centro izquierda, sino con personas que están en estos momentos en el Partido Popular, porque se van a sentir muy confundidas porque, insisto, no va a desaparecer jurídicamente una ley, totalmente, lo sabéis de sobra, sino que lo que van a hacer es, exacto, laminarla o socavarla, ¿no? Y, por tanto, laminar y socavar las elecciones que además afectan a las mujeres que están en situación más desaventajada, más vulnerable, etcétera, etcétera. Y porque además, escuchad, en todas las capas sociales, todas estas cuestiones que tienen que ver con elecciones muy conectadas con la vida, ¿no?, con la reproducción de la vida, son gratis. Son gratis. Son gratis, me refiero a nivel individual, e incluso a cierto nivel grupal o colectivo. Porque como luego yo voy a hacer en privado lo que crea conveniente, la hipocresía está servida, y eso está servido, sabéis, en cualquier país, incluso en países que tienen democracias, o al menos ejercicio democrático mucho más largo que el nuestro, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia. Yo puedo decir en público una cosa y perfectamente para mi hija, para mi mujer, para no sé quién, ¿no?, hacer la contraria y tan contentos. Por tanto, eso también lo tenemos que tener presente. Por eso es tan importante que demos, mi propuesta es argumentación, utilizar, y aquí me voy a parar para luego dar margen a todas las compañeras, enfoque proelección, que no nos saquen para nada, además de las bases del enfoque proelección, que en ningún momento nos puedan decir ustedes todo este discurso, como decía también la compañera, me colocan un cura al lado. Yo soy la primera con un cura al lado, ¿Usted está a favor de la vida? Si soy yo la primera que estoy a favor de la vida, soy la campeona. No, pero además con la cara bien alta. Y sabéis, muchas de las que me conocéis, que soy responsable de servicios de salud reproductiva que incluyen la contracepción de corta duración, de larga duración, que hoy no hablaremos porque ya hablamos en las jornadas del sábado, que es la gran revolución del siglo XXI, la contracepción de larga duración reversible, que da un margen de autonomía alucinante, fantástico a las mujeres, que tiene muy susceptibles y muy reticentes a muchos de mis colegas médicos, porque, claro, en la medida en que las mujeres tienen menor dependencia del sistema sanitario, consumen menos sistema sanitario para este tema, ¿no? Como las mujeres que usan la mediación van a consumir probablemente muchos menos servicios de abogados, en el sentido tradicional, me refiero, no que no usen abogados cuando necesiten ejercer sus derechos. Por tanto, emplazaros a esto, emplazaros a que hay en estos momentos una encrucijada política que va mucho más allá de las fronteras de nuestro país. Va a haber elecciones europeas. Oye, han conseguido amparo, por poner un ejemplo, que nadie nos esperábamos, ¿no? En la pequeña ciudad de Sal, al lado de Girona, ¿no?, un abogado que le pagan, pero bueno, que está haciendo su trabajo profesionalmente bien, dice, esto yo no lo tolero, voy a recurrir al Tribunal de Estrasburgo, el desahucio de todo este conjunto de familias, y gana un tiempo. No ha ganado la guerra, evidentemente, pero gana un tiempo porque le han concedido un recurso de amparo. Es decir, ¿qué os emplazo? Os emplazo a que todas juntas, activas, sin tirar la toalla, sin ceder ni un milímetro ni de argumentación básica, ni de argumentación táctica o estratégica, hagamos rutas absolutamente practicables y viables. Si hay que recurrir en Europa, si hay que hacer el SOS,
diversas estrategias. Esto no puede ser una cuestión local, o como si queréis la llamamos nacional, pero no podemos convertirla en una cuestión solamente española. Entonces estamos perdidas. Tiene que ser una cuestión europea y, si me apuráis, hombre, internacional. Un país, además, todo el orgullo que hoy se ha venido reflejando, y voy acabando, en todas las mesas que yo he escuchado y todas hemos escuchado con detenimiento, que vamos a dejar que ahora simplemente eso, un sistema político representativo, vale, que es el que tenemos, que tiene una mayoría parlamentaria, que tiene un rodillo parlamentario, barra con esto, bueno, pueden hacerlo. Yo no soy ninguna ingenua, sé que pueden hacerlo, pero eso puede tener unas consecuencias muy graves de tipo político, de tipo social, y podemos hacer que realmente esto cueste muy caro. Muchas gracias. Yo lo siento de veras, porque sé que cada una de las personas que estáis en la mesa podríais hacer una conferencia, ¿no? Y es difícil quitaros la palabra, aunque tenemos que repartir un poquito el tiempo. Bueno, Carmen Flores, activista por los derechos de las familias monoparentales, colabora desde 1987 en la Asociación Solidaridad con Madres Solteras de Madrid. En la actualidad es presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, por lo tanto, es que lo he tomado después. Dirige y coordina diversos programas, como son Pisos de Emergencia para Madres Solteras, el Programa de Apoyo Integral e Intervención Psicosocial para Familias Monoparentales y el Programa de Conciliación para Familias Monoparentales. Además, participa en distintas redes y plataformas para defender los derechos de estos colectivos de familias, como son la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la Unión de Asociaciones Familiares, el Consejo Estatal de Familias o la Red de Familias Monoparentales, aunque cada vez decimos más lo de monomarentales, ¿no? Sí, ahora lo cuento. Vale, gracias, Carmen. Bueno, gracias a todas y a todos y gracias por dar espacio, ¿no?, para que participe nuestra entidad en estas jornadas. Y bueno, pues cuando me proponíais que hablara y que el título era Familias elegidas, derechos sexuales y reproductivos, se me planteó la duda de qué voy a contar, ¿no? Y sigo con ella, o sea que no sé todavía qué es lo que os voy a contar. Pero bueno, sí que partiendo, ¿no?, de cómo está hoy el tema candente sobre la reforma de la ley del aborto, sí que me sirve de pie para deciros que la asociación nació en el año 83, antes de la primera ley de aborto, que fue en el 85, ¿no? ¿Qué opciones tenían entonces las mujeres? Las opciones que todas sabemos, o sea, era o irte al extranjero a abortar o exponerte a un problema de salud que incluso te podía llevar a la muerte, ¿no? ¿Quiénes eran las que tenían este problema? Pues realmente las mujeres que no tenían recursos económicos. Y ya sabemos, ¿no?, quiénes son las que no tienen recursos económicos y las que han podido ir fuera. Y digo esto porque en este contexto nace la asociación. Cuando ha habido una discriminación siempre por razón del estado civil hacia las madres que han eligieron en su momento, quizá porque no tenían opción a poder abortar, quizá porque tenían ese deseo de ser madres a pesar de que hubieran tenido un abandono de la pareja, ¿no? Pero se han enfrentado a esa maternidad y ello ha supuesto que hayamos tenido que ir peleando durante todos estos años. Pues 30 años hace la asociación este año, finales de este año y primeros del año que viene, ¿no? Pues después de 30 años volvemos a recuperar otra vez aquel discurso que había, que era que nosotras queremos tener derecho a elegir nuestro momento de maternidad. Y evidentemente, desde nuestra asociación, como decía Elvira, no es que seamos proabortistas, o sea, no es que estemos a favor de la muerte, para nada, pero queremos tener ese espacio de elegir porque es un derecho, y así está recogido
en las leyes europeas, incluso en la nuestra, pero parece ser como que ahora perdemos otra vez ese derecho, ¿no? ¿Y eso a qué nos puede llevar? ¿A qué nos ha podido llevar hasta ahora y que a partir de ahora podemos volver a empeorar otra vez nuestras condiciones? Porque cuando no se elige en ese momento, te puedes enfrentar, si no tienes un respaldo económico, un respaldo familiar, etcétera, nos podemos enfrentar a situaciones de verdadera vulnerabilidad, solamente por el hecho de ser madres, que al final es una función social, ¿no? Tenemos a nuestros hijos, nuestras hijas, los traemos al mundo, somos encargadas de educarles, de proporcionarles todas las necesidades básicas, de proporcionarles educación, y ahora mismo nos encontramos en un momento y en un contexto en que se están limitando todos esos recursos aduciendo a la palabra crisis, que realmente es una crisis ideológica, no es económica, no lo creo. Y en base a esa ideología, la educación se está privatizando, la sanidad se está privatizando. Creo que las vacunas cuestan ahora 150 euros, o sea, que hay como que no se quiere dar espacio a que las mujeres podamos elegir, pero luego, ¿cuál es el apoyo real a la maternidad? Porque en el momento en el que nacen ya tienen que soltar 150 euros de las primeras vacunas. Creo que eso no va paralelo a lo de poder ser madre y traer un hijo al mundo, una hija, ¿no? Las escuelas infantiles son 176 euros ya, ¿no? En la Comunidad de Madrid. Tampoco me parece que sea un apoyo a la maternidad, ¿no? En cuanto a recursos estatales, el famoso cheque bebé que apareció en su momento y que ahora, bueno, se mantiene el de 1.000 euros para familias monoparentales que ganen menos de 13.000 euros brutos, con lo cual tampoco estamos hablando de un apoyo real a la maternidad. Entonces, si vamos desglosando las ayudas a las becas escolares, por ejemplo, este año solamente en la Comunidad de Madrid las perciben las usuarias de rentas mínimas. Quiero decir que es población que gana que no gana, tiene una renta de 400 euros al mes. Son las únicas que tienen acceso a las becas de libros y a las becas de comedor. Y aunque esto suene como muy palpable, pero es que es lo que hay, es la realidad. Entonces, el apoyo a la maternidad real no existe. Y no es que haya existido hasta ahora de una manera muy amplia, pero es que lo poco que había ahora ya tampoco es viable. El otro día el director de un colegio nos decía, el año pasado se tramitaron solo en este colegio 400 becas de comedor. Este año 84, en un solo colegio. Si eso multiplicamos, ¿no? O sea, eso puede ser una muestra, es muy pequeña, pero es que es una muestra real, y entiendo que en la mayoría de los colegios pues esté sucediendo lo mismo. O sea, vuelvo a decir, el apoyo a la maternidad vuelve a ser insuficiente, se vuelve a quedar escaso. Bueno, es que no es escaso, es que no llega realmente, ¿no? En el apoyo a crearon los premios a la conciliación, empresas de conciliación, y realmente con la reforma laboral lo que se ha favorecido es el despido, es abaratar el despido. Se ha favorecido el despido a las mujeres madres, porque al final sigue la mentalidad del gran empresario el que ser madre no es rentable para la empresa, ¿no? No, porque tiene que cumplir su función de maternidad, y los 4 meses que no se les mete en la cabeza que no es una baja maternal, sino es que es un descanso, porque es un descanso merecido. O sea, quiero decir que entra dentro de lo que es la salud, ¿no? La protección a la salud y a la protección a la maternidad. Entonces, cuando hablan de que realmente hay apoyos, el otro día también me contaba, hablaba con alguien de UNAF, con Raquel, y me decía que había una propuesta, ¿no?, de la Unión del Pueblo Navarro, creo que era, o algo así, que iban a obligar a las mujeres a que quisieran practicar un aborto a ver la ecografía antes, ¿no?
es como, esto está saliendo ya de todas, no sé, es que yo me quedo sin palabras, o sea, se me revuelve todo por dentro y me hierve la sangre, o sea, es que es meterse dentro de nuestro sentimiento, de nuestro hacer, de nuestro derecho a poder decidir. O sea, ¿quién es nadie para obligarme? Y que además es que, ¿quién es nadie para juzgar mi decisión cuando es mi cuerpo y soy yo la que está dentro la que está pasando por esa situación? Y repito que lo mismo que decía Elvira, o sea, no es que estemos a favor de que todas las mujeres tengan que abortar porque si no, no son guays, no, es que eso, creo que la mujer que decide tomar una decisión de ese tipo no es una decisión agradable y no es una decisión que sea fácil de llevar a cabo y que no se toma en 2 minutos, sino que tiene que tener un tiempo de reflexión. Si además eso lo acortamos y estamos ya intentando influir a nivel de sentimientos, a nivel de emociones, yo creo que es como de muy mala baba, ¿no? Más o menos, no sé. Y el discurso fuera de aquí es exactamente el mismo en cuanto a lo que es la protección a la maternidad y la protección a las familias monomarentales, ¿no? Que hablabas de... Bueno, nosotras sí que, de hecho, está en proyecto cambiar el nombre de la federación y dejar de hablar de madres solteras y pasar a ser familias monomarentales, precisamente porque no queremos vincular y porque hoy en día no tiene mucho sentido, nunca lo ha tenido, pero no tendríamos por qué vincular la maternidad al estado civil. Es verdad que venimos de una trayectoria en la que la familia tradicional era mamá, papá y niño, niña o los que fueran, pero bueno, tenemos que empezar a cambiar conceptos y ese concepto en la sociedad realmente está cambiando porque las formas de maternidad y las formas de convivencia o de vivencia unipersonal pues existen y son tan variadas que realmente nosotras no queremos vincular la maternidad a un estado civil. Y hablamos de monomarentales porque el 90% de las familias de una sola persona a cargo de menores siguen siendo mujeres. Sabemos que no existe esta palabra, pero tampoco existía monoparentales en su momento y se utiliza. Y monomarentales no se utiliza. O sea, la estamos empezando a utilizar, ya llevamos años, pero es una manera como de reivindicar que efectivamente el 90% de las mujeres de familias monoparentales somos mujeres y que estamos a cargo de nuestras familias y que precisamente por el hecho de ser mujeres pues tenemos una dificultad añadida a todo esto, ¿no? de ser madres, de conciliar, de educar y de, pues como aquel chiste de Mafalda que decía que ama de casa es ser ingeniera, es ser economista, ser psicóloga y ser de todo, ¿no? Y bueno, pues os decía que en Europa el discurso sobre la monoparentalidad tiene los mismos términos que aquí. A finales del año 2011 se celebró un congreso y en el que se hablaba exactamente de lo mismo. Se hablaba de que el 90% de los progenitores en solitario son mujeres, se hablaba de la importancia de una educación sexual y reproductiva adecuada, porque eso era prevenir, sobre todo en la situación de embarazos no deseados, y en muchas ocasiones, y sobre todo en adolescentes, porque no he hablado, pero hay muchas situaciones que lo que insta es a unas situaciones de vulnerabilidad y de pobreza muy grandes. Hablaban de que tiene que haber mayor conciliación de la vida familiar y laboral, de mayor reconocimiento a la maternidad por parte de la sociedad, de más tiempo para cuidar y educar. Es decir, que la situación nos da lo mismo que estemos aquí en España como que estemos en Europa. Las situaciones de vulnerabilidad en la maternidad son exactamente las mismas, porque aunque estemos partiendo de diferentes estatus, pero al final la maternidad sigue estando en riesgo. Y yo ya cierro porque creo que ya os he contado todo lo que quería. Si luego tenéis alguna pregunta, pues gracias. Además, en los informes europeos hablan que es una población en riesgo de exclusión.
exclusión social. Y aumentando. O sea, aumentando. Por lo tanto, yo creo que muy importante. Bueno, María García, de mi comunidad autónoma. Madre soltera, adolescente, llegó a convertir su maternidad sola y por decisión propia en una experiencia positiva. En 1984 funda la Asociación de Madres Solteras Isadora Duncan, que luego se convertiría en fundación. Pone en marcha en 1989 el primer piso de acogida de madres solteras de carácter laico. Presente en los movimientos pioneros de familias, fue cofundadora de UNAF y fue cofundadora de la Red de Asociaciones de Familias Monoparentales ENOS. Ha impartido conferencias en España, Europa y América e intervenido en medios de comunicación. Su último logro ha sido hacer de la Fundación Isadora Duncan un órgano consultivo de ECOSOC, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Y además quiere que digamos de ella misma, dice, ¿cómo te presentas? Emprendedora social con una empresa de ayuda a domicilio. En los 90. Sí, María. Hola, buenas tardes. Gracias por darme esta oportunidad y, bueno, es verdad, el motivo de que yo fundara Isadora Duncan fue mi maternidad adolescente. Al cumplir los 17 años me regalé un hijo y, bueno, como yo siempre fui muy, como dice mi madre, muy terca, yo terminé en un sitio que, bueno, mañana creo que se va a hablar de ello en el libro de Consuelo García de Cid, porque viene un poco mi historia ahí, habla de Peña Grande, de la residencia de madres solteras, que dependía del Patronato de Protección de la Mujer, que fue donde mi hijo nació. Yo me metí ahí yo sola, como era menor de edad, mis padres tuvieron que firmar, y para poder recuperar mi tutela, mi madre volvió a denunciar al patronato para recuperar la tutela para que yo volviera para casa. Yo creo, y siempre lo digo, que le debo a mi madre todo, le debo a mi madre la maternidad sola, el no tener que casarme, el poder terminar mis estudios, el sacar a mi hijo adelante. Todo fue gracias a ella, porque yo mentiría si dijera sabía. Estaba en el 6º de bachiller, me echaron las monjas, entonces no sabía hacer nada, no tenía ningún medio para sacar a mi hijo adelante. Por eso yo, por ejemplo, fui la primera persona que con mi hijo, con Tomás, me vine. El cambio del Código Civil fue en 1984, porque hasta entonces las madres solteras no teníamos libro de familia, era un libro de filiación, en el que se ponía, costaba tu hijo natural. Al día siguiente de ser publicado en el BOE el cambio y dar el libro de familia, yo me vine aquí al registro de Fuencarral a cambiar mi libro de familia. Claro, no me lo pudieron cambiar en ese instante porque había entrado y me lo enviaron por correo, pero sí que fui la primer madre soltera que fue a cambiar su libro para tener su libro de familia con su hijo. Cuando vino la democracia, yo vivía en León y yo me iba a todos los mítines de partidos, de izquierda y de derecha, con mi niño, y siempre terminaba preguntando. Lo agarraba de la mano, me ponía de pie y decía, ¿alguien me puede explicar qué somos mi hijo y yo? No somos mujer, no somos familia, no somos nada. ¿Alguien me puede decir qué es? Entonces, bueno, pues surgió la idea de hacer la Asociación de Madres Solteras Isadora Duncan con un lema que es: ser madre no es una vergüenza, es un derecho, reivindícalo. Y desde entonces, bueno, pues mi fin fue reivindicar mi derecho de ser madre sola, de no tener que casarme, por tener un hijo y de ser considerada una familia con los derechos y deberes de cualquier familia más. Y bueno, dicho esto, yo, mi compañera Carmen, habló de una parte y del estudio europeo, y yo voy a hacer la introducción de la exposición de motivos del debate europeo que hubo sobre las familias, bueno, sobre las madres solteras. Vamos a aclarar que en Europa madres solteras somos todas, separadas, viudas, etcétera. Se le llama madres solteras. Y monoparental no existe, pero sí homoparental, o sea, un progenitor solo. Entonces, una diputada italiana, que bueno, yo hice mis averiguaciones porque me pareció que había entrado mucho en profundidad, Bárbara Matera, era hija de madre soltera, propuso hacer un debate sobre la situación de las madres solteras en toda Europa, ¿no? Los motivos que ella expuso, con los cuales yo estoy totalmente de acuerdo, es: la maternidad soltera es una categoría demográfica que suele pasar por alto. Y es verdad, todavía hoy día te dice, es que no me daba cuenta de lo que significa y los problemas que tengo hasta ahora que he sido madre soltera. El otro día una funcionaria desde el País Vasco había acudido a todos los lados y ella me decía, trabajo en un pueblo, a causa de mi maternidad sola me he quedado en Navarra.
porque necesito ayuda con mi familia. Entonces, yo tengo compañeros que han pedido el traslado por los mismos motivos y compañeras con pareja biparental y se los han concedido. A mí me dicen que no, que si no tengo suficiente dinero para cuidar, que es mi problema, que no hubiera tenido el hijo sola, y no me conceden el traslado a Navarra por ese motivo. Dice, claro, yo a mí antes me decían, no, si eso ya no es ningún problema, yo eso. Hasta ahora que me he dado cuenta que no es verdad, que me encuentro con este problema, que no puedo, aunque soy funcionaria, no soy de un nivel alto, de muchos ingresos. Entonces eso es lo que está ocurriendo ahora, que es una problemática que hasta que no la vives no te das cuenta de lo difícil que es. Entonces, también depende de la situación socioeconómica que vivamos las madres solteras. Es uno de los colectivos más divididos, precisamente por eso es que nos impide realmente ser un lobby y hacer presión para que esto cambie. Porque no es la misma... Esto hay que añadir los movimientos, sobre todo se da en el caso de España, no tanto de Europa, las maternidades que llaman emergentes. Es decir, las madres por elección, las adoptivas, que en el fondo tampoco quieren que se mezclen con nosotras. Es como si decir, es que estas son la exclusión social y yo no quiero la exclusión social. No, que yo ya soy... divide todavía más al colectivo y nos hace, bueno, pues no unirnos y que se nos imagina absolutamente... Por todo lo es uno de los problemas, y esto no es que lo diga yo sola, sino que en las conclusiones del Parlamento Europeo viene, que debido a la situación socioeconómica y al que no nos consideramos todas igual, impide que realmente tengamos un lobby en el que podamos hacer presión sobre esto. Después aquí en España existe otra leyenda urbana que era: en Europa no es problema ninguno ser madre soltera. Allí te dan de todo, te dan un piso, tu hijo va al colegio, te dan para guardería. Vamos, las mujeres no trabajan, tienen hijos de solteras para no trabajar. Y bueno, nosotras al principio pues nos lo creíamos, hasta que nos empezamos a mover por Europa y vimos que no era verdad. Sí que es verdad que tenían más cobertura que aquí, porque la cobertura social que existía en los países de Europa era mayor para todos y todas las ciudadanas. Como consecuencia, ellas tenían más cobertura. Pero ¿qué ha pasado al desmantelarse y ir desmantelando el estado de bienestar? Por ejemplo, Inglaterra, y lo hablo porque estuve el mes pasado en una asociación de madres solteras. Aquí en el Parlamento Europeo, que este es del 2011, se dice que en Francia, Suecia, Inglaterra, Dinamarca y tal, que la situación de las madres solteras es diferente. No, está igual que aquí. Allí, por ejemplo, estaban ahora muy preocupadas con varios motivos. O sea, de un plumazo las habían hecho pobres y sin ayudas. Una era que más le preocupaba, el impuesto de habitación. El impuesto de habitación es que allí las madres solteras sí que tenían derecho a una vivienda social. Y les pagaban, si la vivienda social les costaba 1.000 libras al mes, 1.000 libras era lo que tenían para el alquiler. Pero vino Cameron y dijo, por ejemplo, había allí una madre soltera con 2 hijos, niño y niña. 12 años y 7, me parece que era. Vino Cameron y dice, vale, tú solo puedes tener 2 habitaciones, una para ti y otra para tus hijos. Y tienen que compartir habitación, da igual que no sean del mismo sexo y que tengan derechos a intimidad. Y la otra la tienes que dejar libre para alquilar. Yo te voy a descontar ya más de la mitad del alquiler de la vivienda porque tú vas a sacar dinero por alquilar esa habitación. Y de un plumazo les habían suprimido más de la mitad del alquiler de la vivienda, con lo cual ya tenían problemas para el alquiler. Se les daba también una ayuda a la semana para los hijos, porque allí el sistema de guarderías es carísimo, incluso trabajando no ganas para pagar la guardería. Perdón, se me ha ido el santo al cielo de la... Bueno, y entonces habían dicho, bueno, a partir de ahora, igual que aquí, el famoso plan Prepara. Ha dicho, nada de ayudas porque lo que tenéis que hacer es trabajar. Y trabajar en lo que sea y como sea, porque es la mejor servicio social que existe. Eso ya sabemos que es la política de la derecha, no hay servicio social, el trabajo. Bueno, pues tenían un problema bastante grave porque no todo el mundo tiene internet, son obligadas a buscar también por internet y demostrarlo empleo. Entonces ocurre una cosa, no tienen internet, no tienen ordenadores y les dicen a las bibliotecas públicas, pero las bibliotecas públicas no enseñan ni a manejar el ordenador, ni a abrir tu cuenta, pues dicen que ellas para eso no estaban. Con lo cual ya no pueden acceder a los 426 euros porque no pueden demostrar que buscan trabajo online. Otro de los problemas que nos presentaban era la cuenta bancaria.
Inglaterra y los países nórdicos, yo tengo entendido que abrir cuenta bancaria fácilmente solo ocurre en Francia, Italia y España. Que en el resto de países es bastante más difícil conseguir abrir una cuenta bancaria. Tenían dificultades, por lo tanto, si no tenían cuenta bancaria, no les ingresaban nada. Tenían que tener obligatoriamente una cuenta bancaria. Esta es la situación ahora mismo de Inglaterra. Había también de Escocia, de Suecia, que también ha bajado bastante, y además allí, a mí lo que me llama la atención de Suecia es que se utiliza mucho, incluso en el debate europeo, lo de los padres. Es que hay padres solteros. Sí, es verdad. Y que son más pobres que la familia biparental, es verdad. Pero lo que no cuenta es que la diferencia salarial entre una madre soltera a un hombre, a un padre soltero, es hasta del 40 y el 50%, que son mucho más ricos que las mujeres. Pero Suecia es de los que está metiendo en el debate de que las madres solteras no tienen por qué haber, porque los padres solteros también ocultando los datos de que son mucho más ricos que nosotras. A nivel fiscal también son penadas, igual que aquí, como nosotras. Porque aquí en España tenemos otra cosa, que bueno, Carmen y yo hemos estado hablando de cómo nos dividíamos esto, que es que yo creo que os habéis dado cuenta, es que de repente la familia monoparental o monomarental que tiene un hijo solo, ya no existimos. Para nada. Ni siquiera somos la exclusión social. No somos nada, nada de nada de nada. Hemos vuelto al franquismo, que no éramos nada. Porque si usted lee el debate de ley de desahucios de lanzamiento, el alquiler de la vivienda, eso es a partir de 2 hijos. Además, la derecha ha aceptado muy bien lo de hacer 2 hijos, familias numerosas, y a mí algo me sorprendió de Ana Mato cuando presentó el plan de la familia, y es que dijo esto: las parejas de hecho no son familias monoparentales, pero de derecho sí lo son. Eso lo dijo en la presentación. Yo me comí el coco ¿de qué venía esto? Bueno, pues si miramos, hoy alguien habló aquí que según el CIS el 5% de los hijos nacidos era ya fuera del matrimonio. Que en los últimos 5 años, esto es algo más de los 5 últimos años lo que viene ocurriendo, esto que salen estos titulares. El 5 o el 10% de los hijos nacidos ya son fuera del matrimonio, hijos de madre soltera. Este es el titular. Sí, señor, los hijos de la derecha ya no se casan, se juntan y tienen hijos. Por eso la derecha está abrazando lo de la familia monoparental, porque la mayoría de las familias que tienen 2 hijos o vienen de parejas de hecho o in vitro, que se dan más. Pero la madre, y el caso es que el 64% de las familias monoparentales tenemos un hijo solo. O sea, nos dejan al 64% fuera. Por eso nosotras estamos promoviendo la ley de familias monoparentales o la regulación. Queremos un marco legal mínimo que abarque todo el Estado español y algo a la que poder agarrarnos para denunciar esta situación y esta inconstitucionalidad que se está cometiendo con nuestros hijos sobre todo, y hijas más que con nosotras. Y bueno, gracias por escucharme y estos grandes rasgos es. Y no por ser la última, no sé si lo tienes preparado, Paz. Hola, te saludo. No te había visto. Bueno, Paz Casillas, no sé si se oye. Paz Casillas, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, rama Economía de la Empresa, es especialista universitaria y experta universitaria en gestión de entidades no lucrativas y experta universitaria en agentes de igualdad de oportunidades. Esta economista, con más de 17 años de trayectoria profesional, es actualmente directora gerente de Fundación Atenea, Grupo GIT, organización dedicada a la exclusión social en las áreas de drogodependencias, inmigración, empleo, juventud, mujer, investigación y evaluación. Paz. Gracias, Rosa. Y no sé de dónde ha salido mi currículum porque me lo habían pedido y no lo había aportado. Disculpa, Raquel. ¿Se parece? ¿Te reconoces? Perfecto, sí. Fenomenal. Pues muchas gracias a Teresa, presidenta de UNAF, por invitarme a esta mesa, a Julia Pérez, directora general de UNAF. Una mesa muy interesante
hablar de derechos sexuales y reproductivos. En esta mesa, en principio, y en representación de la Fundación Atenea, iba a intervenir Domingo Comas. Él lo que planteaba es hacer en estos 15 minutos que cada persona tenemos, pues unas breves pinceladas de lo que ha supuesto las políticas sobre derechos sexuales y reproductivos en España, en la España democrática. Esta era su idea inicial, pero finalmente ha tenido que viajar a Valencia porque le pedían desde el Consejo de la Juventud de España que les apoyara con argumentos. Ya sabéis que el Consejo de la Juventud es otro de los organismos que está en grave riesgo, ¿no? Uno más, ¿no? Y allá se ha ido y bueno, pues yo en representación de la Fundación quería plantearos, a ver si os parece interesante, en lugar de hacer estas pinceladas sobre las políticas públicas en materia de derechos sexuales y reproductivos en la España democrática, yo lo que planteo es, bueno, voy a hablar sobre todo de aquellas personas que están expuestas a más riesgos, ¿no? Porque así es un poco los esfuerzos y los recursos que dirigimos desde Fundación Atenea. Entonces voy a hablar de nuestra misión, de los programas que ejecutamos, pero en el marco de los derechos. Yo creo que en una sociedad como la nuestra, una sociedad de consumo, en el que pensamos que incluso los servicios que nos prestan desde el estado de bienestar pues nos los pueden quitar porque son bienes y servicios, hemos olvidado que son derechos además humanos, ¿no? Y que el derecho a la salud es uno de los principales derechos humanos que existen y que se viene reivindicando desde hace muchos años, desde 1948, ¿no? Es decir, en las primeras declaraciones y convenciones de derechos humanos. Entonces, quería empezar con este planteamiento proyectando la foto de una artista peruana que se llama Alejandra Bayón. Alejandra Bayón bueno, pues inicia un camino de activismo con representaciones de guerrilla en la que en la Plaza de Lima lo que hacen es representar estas alfombras rojas en las que pasan los líderes políticos en el boato de sus puestos y lo que intenta es reivindicar derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y además desde un enfoque de la laicidad, ¿no? Esto lo están haciendo este año, el 27 de septiembre, en Lima, en Ecuador, en Chile, se ha hecho también en España y bueno, me parecía una imagen muy gráfica, ¿no? de lo que supone estos derechos que en las sociedades occidentales del bienestar pensábamos que teníamos garantizados y no es así, ¿no? Veo caras que estaban aquí en un congreso de hace un par de semanas, un congreso que se realizó en Carmona, organizado por la Pablo Olavide, sobre economía feminista. Entonces ahí había un encuentro, al final se habló de la feminización de la pobreza, había un encuentro de mujeres del norte y de mujeres del sur. Entonces ellas nos decían, es el momento de ayudaros a vosotras, ¿no? Siempre nos hemos enfrentado a los derechos y cuando hemos hecho desde Europa cooperación internacional, como, bueno, pues un poco con ese estatus que nos daba vivir en una sociedad acomodada, ¿no? Y hemos visto que esas mujeres que apoyamos, pues son las mismas mujeres que ahora nos quieren apoyar, ¿no? Y que nos dicen, cuidado porque vuestro fondo de rescate actual es nuestro Fondo Monetario Internacional y que esos ajustes son ideológicos y producen pobreza y quitan derecho sobre todo a las mujeres, a las más vulnerables, ¿no? Y se prestan a hacer cooperación internacional en Europa, ¿no? Y bueno, fueron unos días muy intensos de reflexión y de desmontar lo que es el sistema económico y el paradigma económico, de hablar de que los gobiernos no deben a los bancos sino a las mujeres por todos esos trabajos de cuidados. Y bueno, esto quería hacer alusión para que mirarais también la documentación del Congreso porque fue muy interesante. Derechos sexuales y reproductivos.
Pues empiezo ya en materia, rápidamente. El derecho al más elevado estándar de salud alcanzable. Este es un derecho fundamental reconocido en la Convención Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros tratados internacionales. No se trata del derecho a estar saludable, no es solo eso. Es el derecho a tener una serie de condiciones, estructuras, bienes y servicios que promuevan el más alto estándar de salud posible. Y esto es el derecho a la salud, ¿no? Y de ahí, lógicamente, directamente derivan los derechos sexuales y reproductivos. Es indiscutible la conjunción entre la equidad de género y los derechos reproductivos y sexuales, como ya se ha hablado en esta mesa, ¿no? Los horizontes de trabajo pues, son muy amplios porque abarcan muchos ámbitos de intervención: la educación, la sanidad, el acceso a los recursos, el acceso al empleo, el acceso a la formación. Simplemente, y antes de entrar en cómo nosotros reflexionamos desde Fundación Atenea, desde nuestra misión, cómo dimos un cambio político y dejamos de hablar de colectivos concretos para hablar de personas que padecen y sufren diversos factores de exclusión social, y cómo estos programas se vuelven transversales en la mayor parte de nuestros proyectos, quería simplemente, lo voy a pasar muy rápido porque, pues bueno, esto lo podéis descargar de Internet, pero sí que es verdad que decir que esta lucha es una lucha que pensábamos que habíamos avanzado mucho y ahora vemos que incluso en sociedades con un nivel de confort o sociedades del bienestar, pues se vienen abajo, ¿no? 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aparece el derecho a la salud. Entre el 49 y el 62, la Comisión sobre el Estado de la Mujer elabora en el propio sistema de Naciones Unidas toda una serie de convenciones. Ya sabéis que, bueno, pues convenciones, tratados, plataformas de acción. Al final, en algunos casos sí que los países que la ratifican y firman tienen obligación de cumplirlos y, por lo tanto, se incorporan en las legislaciones nacionales vigentes, con más o menos dificultades, ¿no? Pero en el caso de pactos y otras plataformas, en el fondo son buenas prácticas, ¿no? No obligan, ¿no? En 1968, otro año clave, en Teherán, que se celebra la primera Conferencia Internacional de Derechos Humanos, y ahí ya aparece la conveniencia del derecho humano básico a determinar libre y de manera responsable el número y el esparcimiento de sus hijos. 1974, Bucarest, me voy a dar prisa porque me quedan 5 minutos, es la primera Conferencia Internacional de Población y empieza a hacer un avance desde una perspectiva de derechos reproductivos en el que se recoge que la planificación de la familia es un derecho fundamental de todas las parejas e individuos, y no para los padres y madres como había ocurrido hasta entonces. 1975, México, primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, se reconoce que el derecho a la planificación familiar es esencial para alcanzar la igualdad de género. En el 76, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 1979, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. No me voy a extender. 1984, México, Conferencia Internacional de Población. En esta conferencia cabe destacar que se acuerda que los hombres deben compartir la responsabilidad de planificar la familia y la crianza de los hijos, a fin de proporcionar a las mujeres la libertad de participar plenamente en la vida social. Puso en evidencia las necesidades insatisfechas de planificación familiar entre las parejas que querían limitar o espaciar los embarazos, pero que carecían de acceso a métodos anticonceptivos. 1989, Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, en la que se obliga a los Estados a asegurar atención sanitaria, prenatal y postnatal apropiada a las madres, y exhorta a adoptar todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de niños y niñas. 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos
de Viena. 1994, en el Cairo, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que ya establece toda una serie de servicios, un paquete de salud reproductiva que incluye planificación familiar, educación sexual, salud materna y protección frente a infecciones de transmisión sexual. 1995, Beijing, septiembre, Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres, en el que se reconoce que los derechos de las mujeres, como no podía ser de otra manera, son derechos humanos, y se asegura la igualdad de acceso y tratamiento de hombres y mujeres en la educación y la salud, para reforzar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, así como la educación. Beijing +5, el año 2000. Se intensifican medidas relativas a salud reproductiva y higiene sexual, mortalidad derivada de la maternidad, necesidades de adolescentes en materia de salud reproductiva, reducción de la tasa de aborto y atención de las consecuencias para la salud del aborto inseguro, prevención del VIH-Sida, consideración de cuestiones de género y educación. Sabéis que a mediados de los 90 pues, emerge la pandemia de SIDA. 2000, Nueva York, Cumbre del Milenio, en que de entre los 8 objetivos de desarrollo del milenio, 3 sobre todo tocan directamente sobre el derecho a la salud, ¿no? Combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades, mejorar la salud materna y reducir la mortalidad infantil, aunque todas están relacionadas. Muy rápido ya, porque sí que quería hablar de nuestra misión, que es garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de las personas en situación o grave exclusión, prevenir los factores que la causan e impulsar la transformación social y económica a través de innovación, intervención, formación e investigación social. En un momento determinado vimos que teníamos que empezar a trabajar desde el análisis de los factores que producen la exclusión social y dar prioridad a la intervención con aquellas personas más expuestas a riesgos, fomentando la creación de oportunidades e incidiendo en el factor género y en el fenómeno de la feminización de la pobreza. Como las compañeras, desde el año 2011 tenemos estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y estamos empezando a movernos en los organismos internacionales. Algunos proyectos, ya muy brevemente dando pinceladas, que la Fundación Atenea trabaja para garantizar la salud de personas vulnerables. Menos riesgos, más salud, que luego, si da tiempo, si no, lo dejo para otro día, os contaré qué trata, que desarrollamos en Madrid, Albacete, Sevilla, desde 1996. Ariadna, que es un programa de intervención psicosocial con drogodependientes en prisión, que se realiza en 4 de los 7 centros penitenciarios de Madrid y 5 de los 6 de Castilla-La Mancha. Mediación en salud con personas muy vulnerables en centros penitenciarios desde 1998 y en todos los centros penitenciarios de la geografía española. El programa de Bola de Nieve, que nos permite, desde un punto de vista de investigación-acción, acercarnos a población invisible en poblados, en cárceles, mujeres que se prostituyen por una dosis, que realizamos desde 1998 en todos los puntos de la geografía española. Antón y Antonia usaron condón, que se realiza también desde el 2006, y GEA, intervención con mujeres que ejercen la prostitución en entornos de máxima vulnerabilidad, en Sevilla, Albacete, desde 2011 y ahora desde el 2013 en Madrid. Apoyarte, que es un proyecto que presentamos ayer en Madrid desde el 2012, y en el ámbito de la prevención, que hay mucho por hacer, Antena de riesgos para jóvenes muy vulnerables, también desde el 2008, programa de prevención de riesgos en universidades, desde el 2006, Teatros Prevención, que es estrategias para niños y niñas de diferentes edades en los ámbitos escolares, también desde 1998, y Teleprevención, que utiliza herramientas audiovisuales para que los propios niños, niñas y jóvenes elaboren sus propios mensajes de prevención de salud. Bueno, no me daba tiempo a explicar mucho más los proyectos. Sí que destacaría sobre todo los proyectos Bola de Nieve y el proyecto Apoyarte, como este proyecto que se conforma como novedad en 2011 en la organización, fruto de un proyecto que gestionábamos para la Comunidad de Madrid, que con motivo de los recortes cierra de forma brusca 31 de diciembre del 2011, pero en el que interveníamos con niñas que quedaban embarazadas en centros de menores.
estas niñas no podíamos dejarlas sin intervención, con lo cual, con recursos internos, dirigimos la intervención hacia estas niñas embarazadas, apoyarlas, aquellas que decidían seguir adelante con el embarazo o aquellas que decidían, por otra parte, pues interrumpir voluntariamente su embarazo, apoyarlas desde un punto de vista integral, psicológico, familiar, social, sanitario, laboral y comunitario. Y bueno, simplemente daros las gracias por estos momentos de atención. En nuestra web tenemos más información y en nuestros perfiles de Twitter y Facebook. Nada más. Bueno, 5 minutos de coloquio. ¿Quién se anima? Siempre tiene que haber alguna valiente o algún valiente que rompa el fuego. ¿No se animas? Es una hora muy mala, Rosa. Sí, por ahí. Hola, buenas. Enhorabuena por las ponencias y por vosotras, que claramente sois fantásticas. Solo un comentario. A raíz de lo que es conocido como la ley del aborto, creo que hay una parte que o bien no se ha hecho o no está bien reflejada en la ley, porque tampoco soy una conocedora exhaustiva de la misma. Creo que se debería haber formado a profesionales con respecto a la ley del aborto. Yo trabajo en un centro de menores. Tuvimos el caso de una menor que se quedó embarazada. Aparte de lo que ya comentaba Paz, Castilla-La Mancha no existen recursos específicos para menores tuteladas que se quedan embarazadas, con lo cual se tenía que quedar en su centro normal. La menor quería abortar. En este caso se le plantearon varias posibilidades y ella eligió abortar. Tenía 14 años. Pero necesitaba la firma de la coordinadora de lo que es menores en Castilla-La Mancha. Esta coordinadora no firmó esa autorización. Al final lo que se hizo es, buscar una triquiñuela, se le dio un permiso a la menor con su familia para que ellos pudieran autorizarla a practicar ese aborto, pero creo que es una ley muy importante y que si no es realizada conjunto con una formación por parte de los profesionales y quien toma ciertas decisiones, no sirve para nada, porque la ley está ahí y en este caso no sirvió. Es un comentario simplemente. Yo no sé si queréis a alguien de la mesa comentar tú. Sí, Elvira. Hay más intervenciones, más que nada esperar para no centrarnos en este. Si hay más intervenciones, así podemos ligarlo. No, yo creo que te contestan. Bueno, ya se verá. A ver, una ley, ni la ley mejor hecha, es un ingrediente, un componente de una política pública. Y esto es uno de los grandes déficits, efectivamente, en España. Y es que no tenemos una política pública consistente de salud sexual y reproductiva. La ley es una ley muy evolucionada, la última ley, la vigente, vuelvo a repetir, del año 2010, pero una política pública es un plato muy elaborado y que además se va elaborando evolutivamente. Una política pública, como antes ha marcado María, tiene que tener prestaciones, tiene que tener un componente de formación, de sensibilización, dependiendo de cada política pública. Pero uno de los grandes problemas también de la falta de fortalecimiento de la sociedad civil y de la cultura política es que se identifican leyes con políticas públicas cuando no lo son. Son un componente y en algunos casos muy importante de la política pública, pero no son de lejos un espejo. Y efectivamente, una política pública de salud reproductiva tiene que atender, ¿no?, y tener antenas puestas, recursos que además no son muy costosos, para mantener a los profesionales de diversos ámbitos conectados no solo con la problemática del mundo en que viven, importantísimo, sino con los desafíos, es decir, con los problemas, pero también con las soluciones, que tampoco
Hay muchas soluciones que se pueden, evidentemente, adaptar creativamente, pero muy pocas las tenemos que inventar, porque están inventadas. Este afán nuestro patrio, ¿no? Tantas veces de como que tenemos que inventar el mundo, ¿verdad? No, más valdría tener una perspectiva más cosmopolita, ¿no? De decir, bueno, pues qué han hecho y qué les ha pasado, como también antes decías tú, en tal país, en tal otro, ¿no? Es decir, estar más abiertos al mundo de lo que estamos. Pero sobre todo la cuestión central, y ahí sí que somos responsables todos, evidentemente con responsabilidades diferenciales, las personas que han tenido responsabilidades políticas en gobiernos, porque además también, como Ana María decía esta mañana, aprovecho para decir, no es lo mismo un legislador que su tarea acaba, efectivamente. Una persona que está de diputado o diputada en el Congreso de Diputados, su tarea acaba cuando la ley se ha promulgado. Sobre todo, a ver, en un Parlamento de las características que tenemos, que es un Parlamento eminentemente legislador y que hace muy pocas tareas de control de gobierno. Eso sería abrir otro melón, es decir, por qué el Parlamento no hace más tareas cuando está habilitado para ello de control gubernamental. Pero dado que la tarea que sí que es indiscutiblemente reconocida es la del legislador, ese tipo de especialización política acaba su tarea, ¿no? O casi la acaba cuando acaba la promulgación de la ley. Pero es que está toda la inmensa, casi va a decir marea, de políticos, gestores públicos, entre los que me cuento y me he contado mucho tiempo, ¿no? Que en realidad lo que hacen es la implementación de la política pública. Y la implementación de la política pública es en todas las políticas públicas, sea la de vivienda, sea la de salud reproductiva, sea la política financiera, sea la que sea, es la parte del león mucho, y eso no tiene ningún inconveniente en reconocerlo los legisladores maduros, me refiero a los diputados y diputadas que tienen larga experiencia en saber cuáles son los límites de su profesión. Por tanto, ese déficit, que es un déficit y una laguna muy importante en salud reproductiva, y ahora pondré dos ejemplos muy claros de cómo va más allá del tema de la interrupción del embarazo, es un déficit que es atribuible pues, a todas las amplias capas multinivel, desde las autonomías que tienen plenamente transferida, ¿no? Las comunidades autónomas la sanidad, ¿no? La atención sanitaria, hasta la administración del Estado o incluso ayuntamientos que podrían tener un papel muy proactivo. Tan deficitaria, tantas lagunas hay hasta el día de hoy, incluso sin la intervención, digamos, bien intencionada del Partido Conservador, que no tenemos una cartera de prestaciones públicas ni completa ni actualizada respecto a los anticonceptivos. Quiero recordaros que el dispositivo intrauterino de alta carga de cobre, método súper de larga duración reversible, 5 años de cobertura, es un método que está fuera de cartera de servicios. Es decir, que las mujeres van, se lo compran, se les hace una receta, se dan la vueltecita, van a la farmacia, los servicios públicos luego las citan otro día, que es el que le va bien, baja disponibilidad de los servicios sanitarios públicos, no que se les niegue la prestación, pero baja disponibilidad, lo que se llama, en términos técnicos, bajísimo impacto. Es decir, ¿qué está abogando la agenda de planificación internacional? Que el Congreso sobre planificación familiar internacional es este mes en Addis Abeba. Yo lo explicaba ayer en la jornada de maternidades vulnerables. Si es que la agenda, los temas de interés común, ¿no? Aquello que es interesante para las mujeres verdaderamente, es que es muy común en este momento. Da igual casi que seas un país del África subsahariana, que Suecia, que España, que un país emergente como bueno, podemos decir que sea Brasil, que si lo quiera un brasileño no le gustaría, ¿no? Que le calificáramos de país emergente, pero lo digo para usar las clasificaciones al uso, ¿no? Es una agenda común, y en estos momentos la preocupación de la agenda internacional es qué programas verdaderamente en cualquier lugar del mundo,
y esto no se incluye, son programas de anticoncepción de alto impacto. Esto nuevamente no tiene que ver con la crisis. Es algo que es un déficit que arrastramos y que ahora, evidentemente, se hace más grave, ¿no? En el sentido de que tiene externalidades negativas más graves. El implante contraceptivo, el implante hormonal contraceptivo, que como sabéis se mercantilizó, ¿no? Se legalizó plenamente y se puso en circulación en el último gobierno del presidente Zapatero. Nuevamente tiene el mismo problema. Este entra en cartera de servicios, por decir, los dos métodos anticonceptivos de más alta efectividad y de más elevada eficacia. Está en cartera de servicios del Servicio Nacional de Salud, con un copago importante, pero bueno, está en cartera de servicios, pero claro, es que el implante te lo tiene que colocar. Son 5 minutos, pero te lo tiene que colocar personal sanitario. Nuevamente estamos en lo mismo. Hay centros de salud, la variabilidad es enorme, la variabilidad mala, como yo les digo a mis alumnos. Hay variabilidad que es buena en los seres humanos, ¿verdad?, que la creativa. Pero luego hay una variabilidad, entre comillas, mala, que es aquello que puedes estandarizar. Estandarízalo. ¿Por qué tiene que haber un centro de salud? Y esto es lo habitual, en toda la geografía española, que diga yo, mire, es que no sé poner implantes. Yo se lo receto. Bueno, lléveselo usted, se lo pone en la mesilla y se puede hacer un altar con el implante si no tiene nadie que se lo ponga. Esta es la situación en estos momentos. Es decir, tenemos una oferta, en los términos que antes Paz Casillas decía, de la definición en un sentido amplio de garantizar, ¿no?, altos niveles, altos estándares de salud, muy, muy deficitaria y lacunar en salud reproductiva, a lo cual si se suman restricciones, ¿no?, en el momento de la elección de si continuar o interrumpir un embarazo, las consecuencias para los derechos y la dignidad de las mujeres, no os cuento, pero las consecuencias en términos de equidad son realmente muy atemorizadoras para toda la sociedad española y principalmente para nuestra responsabilidad respecto a las nuevas generaciones, que parece que siempre sea algo que queda ahí detrás de nosotros. Es decir, es que qué mayor responsabilidad tenemos que, como dice Innerati, nuestra relación con el futuro. Nuestra relación con el futuro son los niños y las niñas que vienen al mundo, que ponemos en el mundo. Y parece ser que muchos de nuestros actores públicos no están pensando en cómo hacer crecer a estos niños y a estas niñas. Algo tan elemental como esto. Bueno, muchas gracias, Elvira. Bueno, ya cerramos esta mesa porque todavía queda otra mesa más y un poquito el aniversario. Sí, recordar lo que ha dicho Elvira, ¿no? Esto aún no ha pasado. Yo creo que esto es importante, ¿no? Esto aún no ha pasado. Y volviendo un poco a lo que decía Rosa San Segundo, ¿no?, que venimos de la esclavitud y nos ha costado mucho esfuerzo el llegar aquí, ¿no? Y por lo tanto la necesidad de las redes, la necesidad de estar ahí peleando, el ni un paso atrás, y juntas podemos conseguirlo. Y por cierto, las mujeres jóvenes os tenéis que apuntar, porque yo con mis 57 años y otras cuantas amigas de más edad que la mía, somos muchas las que salimos a la calle a reclamar los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, si nos parece mal a las jóvenes, yo creo que es muy importante que estéis ahí en un papel muy activo, porque os va mucho en ello, sobre todo a vosotras, ¿no? Por lo tanto, ni un paso atrás y adelante. Y abajo la doble moral, que es fácil legislar cuando puedes hacerlo de otra manera.